Bueno, a ver, preséntanos, que a ti te gustan los médicos más que a mí los inspectores fiscales, que no me gustan nada. Pues me dan mucho respeto, no me dan miedo, pero lo que sí que he de decir es que en este caso vamos a hablar de algo que cada vez llega más a nuestros oídos, del ictus de personas que conocemos que se han visto de alguna manera, Federico, afectadas por el tema. Tenemos al doctor Jaime Masjuan, es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Bueno, doctor, bienvenido. Bienvenido. Estamos de aniversario, además, 10 años de la unidad de ictus, una enfermedad que hasta hace relativamente poco yo creo que no estaba tan documentada como ahora, y aún así nos queda camino por recorrer, sobre todo en lo que se refiere a los síntomas y cómo detectarlos. Bueno, la gran cuestión es, primero, ¿cómo ha sido la creación de esta unidad? Porque hay que decir que es muy fácil destruir cosas, pero construir algo que dure 10 años, y más en un mundo absolutamente cambiante como es el de los hospitales, en la gestión, etcétera, es casi un milagro. Bueno, costó 6 años abrirla, porque costó convencer a la dirección que el tener unidades específicas de neurología donde se atienden a los pacientes con ictus desde el primer momento hasta que salen hacia los centros de rehabilitación o a su casa, pues costó muchísimo. Una vez que ya empieza, la dinámica es tan buena y los resultados son tan buenos que los gestores se han convencido de que las unidades de ictus es el mejor tratamiento para nuestros pacientes cuando tienen un infarto cerebral o una hemorragia. ¿Y por qué había esa resistencia? Digamos que hasta hace 10 años no ha habido tratamientos realmente eficaces en el tratamiento del ictus cuando sucede en las primeras 4 o 5 horas. Entonces eso hacía que estos pacientes eran abandonados en la sala de urgencias como cualquier otra enfermedad hasta que pasaba el tiempo y ingresaban en cualquier planta de hospitalización. Y ingresaban mal. Ingresaban mal porque se complicaban más, con neumonías, el daño cerebral aumentaba y los pacientes el porcentaje de pacientes inválidos que salían a casa eran pues prácticamente 2/3 de ellos, 1/3 morían, 1/3 quedaban en silla de ruedas a los 3 años, ¿no? Desde que tenemos las unidades de ictus y tratamientos muy específicos donde sacamos los trombos del centro del cerebro con un catéter, hemos conseguido que aproximadamente el 50-60% de nuestros pacientes a los 3 meses están caminando y haciendo una vida normal. Hay un 15% de mortalidad solo y un 15% de pacientes con una discapacidad grave, ¿no? Entonces, o sea, que se ha reducido a menos de la mitad lo que eran pues, entonces. Bueno, además una situación que también para las familias, porque estas son enfermedades como todas las grandes enfermedades, que son familiares. Para el paciente. Alguien con ictus lo tienes que... Son enfermedades muy terribles para la familia porque ocurren de repente. Entonces el entorno familiar no está acostumbrado de repente a tener un paciente dependiente y tiene que volver al domicilio al cabo de los 7-10 días o como mucho a veces a los 3 meses. Pero hay que cambiar totalmente lo que es la logística familiar, tanto infraestructuras en el domicilio como la infraestructura del día a día de tener un cuidador, ¿no? Claro. ¿Hay algún tipo de sintomatología, algo que avise del ictus o no? Sí, los ictus es una enfermedad que suelen ocurrir en gente con factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes, aparte de la edad, que ahí no se puede hacer nada, es la hipertensión arterial, el tabaco, la obesidad, el poco ejercicio y la diabetes. Y luego un grupo de enfermedades cardíacas, que sobre todo la fibrilación auricular, que es una arritmia que tiende a producir trombos en el corazón, y en un momento dado ese trombo que el corazón pues sale despedido hacia el cerebro. Y es ahí donde es la embolia, ¿no? Sí. Es la embolia cerebral. Y a veces estos tipos de enfermedades avisan durante un episodio neurológico de 5 o 10 minutos en el que el paciente de repente deja de hablar o pierde fuerza en una mano o pierde vista de repente por un ojo. No sé si se acuerdan cuando Alfredo Landa tuvo en los premios Goya un episodio en el que se quedó a hablar, pues aquello fue un aviso de lo que le iba a pasar después. El paciente estuvo pues 10-15 minutos en el estrado pues sin poder hablar, sin poder mover la mano derecha, y la gente que estaba allí aquello no lo identificó como un ictus y lo identificó como que se había emocionado y no era capaz de hablar. Madre cuando mía. Una persona que tenía más experiencia. Claro. Y aquello fue lo que se llama un ictus transitorio, y si eso se detecta a tiempo por los neurólogos, pues podemos conseguir poner medidas preventivas para que no ocurra el ictus grande, el definitivo, que nos cuesta mucho más tratar. Pero hay un problema, ha hablado el doctor de la cuestión de la edad. Ahora la esperanza de vida en España es asombrosa, o sea, están los hombres en 83, 84 años y las mujeres prácticamente en 90 años. O sea, un poquito menos, pero ahí es el segundo país más longevo. Japón y España ahí están, país, dicen que la soja, pero como ahora también toman soja, pues seguro que nos entierran a todos, pero a una edad avanzadísima, todos. Esto significa que el factor de la edad, que antes, digamos, dejaba de ser un factor de riesgo a los 70 años como mucho, resulta que ahora hay 20 años más que tenemos, bueno, pues de un cuidado, además de personas que a veces no tienen ayuda, que a veces, en el caso de Madrid, 700.000 personas que viven solas y que son mayores de 50, de 60 años realmente. Bueno, estas personas, ¿cómo pueden defenderse? Es decir, ¿cuál sería el tipo de actividad, dejando aparte la cuestión familiar o genética, que eso, bueno, pues simplemente es saberlo, ¿no? Pero, ¿qué tipo de régimen de vida, digamos,
ayuda a prevenir el ictus, que de alguna manera va asociado, porque además de algo hay que morir. Entonces, antes decía Isabel que el ictus es la primera razón de muerte entre las mujeres. Sí, eso tiene mucho que ver con la edad, porque los hombres habitualmente mueren antes de cardiopatías, de enfermedades del corazón, de cáncer. Eso está cambiando ahora un poco, porque el perfil de riesgo de las mujeres con el tabaco también se están igualando, y eso probablemente en unos años va a cambiar. Entonces, respecto a la edad, hay dos perfiles que han cambiado mucho en los últimos años. Uno es que, como bien decías, la supervivencia de vida es tan grande que ahora la mayoría de los ictus que tenemos en los hospitales son de origen cardíaco, porque a los cardiólogos ya no se les muere nadie, porque tienen tantos avances que lo arreglan, dejan el corazón cada vez más chuchurrío, pero sigue latiendo, con lo que al final produce hasta producir la embolia a nivel cerebral. De eso ha hecho que los tratamientos que tenemos en fase aguda ya no tengamos un límite de edad para tratar al paciente, simplemente la calidad de vida del paciente. Entonces, lo que se ha bajado muchísimo, y en eso sí que es verdad que los médicos de atención primaria han hecho una labor muy buena, que es en el control de los pacientes entre 60 y 80 años, que yo lo llamo los jubilados, que están siempre paseando por todos los parques de Madrid, que han conseguido... En la obra, acordados en la obra. Han conseguido yo digo que es el modelo de Mariano Rajoy, que es como están mirando su gobierno como el jubilado que está mirando la obra. Mira, se le va a caer el mortero, y efectivamente se le cae, y disfrutan además. A eso se juega. Aparte de mirar, lo que tiene que hacer es caminar. Caminar 40 o 50 minutos todos los días, tener una vida con una alimentación con pocas grasas, dejar de fumar, y lo que es muy frecuente, tomarse la tensión arterial una vez a la semana, porque el tener la tensión por encima de 13,5, 8,5 es el factor de riesgo más importante para tener digamos, es casi, digamos, la contabilidad que hay que llevar, ¿no? Efectivamente. O sea, la tensión, no abusar, alcohol, tabaco, etcétera, los elementos de riesgo, sobre todo el tabaco. El tabaco y el exceso de grasas, ¿no? En el grupo de esa edad. El problema es que están llegando cada vez más pacientes jóvenes con ictus. El otro problemático importante es el grupo de pacientes entre 35 y 55, que antes era rarísimo tenerlos en una unidad de ictus, sí que iban a la unidad coronaria, porque el corazón por el tabaco se estropea antes, en el cerebro era muy raro, y ahora pues 1 de cada 8 pacientes están teniendo entre 35 y 55 años, y muchas veces cuando ingresan no saben que eran hipertensos, no saben que tenían el colesterol alto, sí que saben que fuman y tienen mucho estrés. Entonces todo eso está haciendo un cóctel que hace que cuando tengamos un paciente de esta edad ya no pensemos en causas genéticas o enfermedades raras, sino lo que buscamos es sus hábitos de vida, y siempre es igual, paciente de 45 años muy estresado, que fuma, que no hace una buena dieta, que encima pues tiene problemas de estrés laborales o familiares, y eso está haciendo un eso cóctel. Va asociado a otro de los grandes tabúes que alguna vez habrá que romper en España, que es el consumo de drogas, el consumo masivo. No solo la marihuana, que por cierto han aprobado el uso terapéutico en varios estados de Estados Unidos. Yo los estudios que he leído de la marihuana es que es como el tabaco, pero peor. La marihuana, como no hay técnicas para detectarlos en los hospitales, no lo sabemos. Sí tiene su papel en ciertas enfermedades crónicas para controlar sobre todo el dolor. El dolor, sí, es un opiáceo, digamos, es una variante seca, dicen los vasos, ¿no? Puede ser, ¿no? Lo que sigue a veces, lo primero que hacemos cuando un paciente joven tiene un ictus, y buscamos lo que podemos detectar en la sangre, que es la cocaína y la heroína. Claro. Eso pocas veces la detectamos, lo que no detectamos son otras pastillas, que esas no hay análisis en la urgencia. Es que esta es otra de las cuestiones cuando se habla de la legalización de las drogas, que es la enorme cantidad de drogas de diseño, que además se actualizan continuamente, con lo cual, como no las vende el Estado, es imposible saber cuál es la composición química, y por tanto garantizar que tiene, digamos, el nivel de riesgo X, el que tenga, y que es un problema, prácticamente insoluble. Por lo menos yo no lo veo, porque antes todavía, antes de la guerra, la heroína, la cocaína, la morfina se vendían en las farmacias, pero se anuncia. Yo recuerdo la conferencia que dio Carmen Martín Gaite en el Ya, cuando lo cerraron, que nos invitaron un día, y dio, de cuando ella era niña, le encantaban los anuncios del Ya. Entonces cogió el Ya de antes de la guerra y tal, y entonces los anuncios eran heroína pura, Farmacia López, de 8 a no sé cuántas, no sé qué, pero era un producto que sabía el Estado y podía autorizar porque sabía lo que era. Sobre todo los efectos después de la Primera Guerra Mundial, que hubo muchos morfinómanos, pero muchos habían tenido tales traumatismos que realmente lo necesitaban, y el problema era controlar el nivel de adicción, etcétera. Pero esas sustancias eran, por así decirlo, puras. Lo que se vende ahora, ilegalmente, ni es puro, ni es posible controlarlo. Nosotros no podemos en los hospitales saber si un paciente... Nos tenemos que fiar de lo que nos diga él. Porque a veces la familia nunca va a decir la verdad, además.
Alguna vez cuando se asusta mucho, pero no. Pero ese es un elemento creciente, porque es evidente, no en España, en todas partes, que se consume una enorme cantidad de drogas ya desde muy jóvenes, pero sobre todo cuando llegamos a ese nivel del ejecutivo, del estrés, es que parece que ejecutivo y ejecucoca es que va unido, no en todos los sectores, pero en algunos. Pero en el mundo del espectáculo, vamos, eso es público y notorio, sabidísimo, etcétera. La cocaína lo que hace es aumentar la presión arterial muchísimo, entonces pues tiende a producir problemas en las arterias, y tanto de obstrucción como de la arteria dentro del cerebro que se rompe, y entonces cuando se produce el derrame cerebral, la hemorragia, que desgraciadamente es el grupo de ictus que peor tratamiento tiene, porque todavía no hay medidas eficaces tan eficaces como... ¿En la gente joven las consecuencias son más devastadoras, pero por el organismo joven o porque directamente somos digamos jóvenes? Que el cerebro es un ordenador tan perfecto que en alguien mayor, pues si alguien de repente el ictus le produce cierta torpeza para mover una mano o para hablar o para leer, pues no tiene tantas consecuencias porque tiene una vida ya más limitada, ¿no? Eso si ocurre en alguien de 45 años que de repente pues pierde la mitad del campo visual o no tiene capacidad de escribir rápidamente, pues la catástrofe es que va a perder su puesto de trabajo con las repercusiones sociales, económicas, familiares que tiene. Y volviendo a las horas, ha hablado de 4 o 5. Yo recuerdo el caso de una actriz, de Silvia Abascal, que estaba en Málaga en un festival de cine cuando de repente le sobrevino un ictus. Ella ha contado que lo importante fue la rapidez en la intervención. ¿Cuántas son esas horas máximas que podemos pasar y que no debemos estar tumbados en una camilla, que debemos decir, no mueve la mano o tenía colchada la boca? Por eso hemos hecho muchas campañas desde la Sociedad Española de Neurología, para que la gente sepa que cuando un ataque cerebral se manifiesta unos síntomas muy característicos, que los más frecuentes son la pérdida de capacidad para hablar, el desvío de la comisura bucal y la torpeza en la mano. Cuando ocurre un síntoma solo de esos tres, es que probablemente hay un ataque cerebral y hay que llamar al 112 o ir a un hospital con unidad de ictus, porque ahí es donde está el circuito diagnóstico, que todo eso hay que hacerlo en 30-60 minutos desde que llega al hospital, para poder aplicar los tratamientos en menos de 4 horas y media, menos de 6, desde que el paciente empieza con la sintomatología, porque si no, el cerebro no aguanta más ese tiempo sin riego. Entonces acaba muriéndose, mientras que si lo intervenimos en menos de esas 5 o 6 horas y extraemos el trombo con un catéter o con un fármaco, lo disolvemos por la vena, ese parte del cerebro no se muere, y cuanto menos cerebro muerto tengamos, menos secuelas y más fácil la recuperación y el proceso de rehabilitación. Es curioso como lo del esto que se tuerce en Lucer de Bohemia, la gran obra del teatro español, cuando muere Max Estrella, don Latino de Hispalis, su perro, el que le acompaña, dice: no tuerzas la boca más, Max, no tuerzas la boca, Max, porque ve que al torcer la boca es que se está yendo. Y efectivamente se muere. Es uno de los síntomas más característicos de... Entonces... Y las personas que sufrimos, por ejemplo, migrañas o grandes dolores de cabeza, tenemos más papeletas para en un futuro tener ictus. La gente que tiene dolor de cabeza es casi toda migrañas es un 10% de la población. Entonces lo que es importante es que sepamos diferenciar esos dolores de cabeza de la migraña, que son más paulatinos, se van instaurando a lo largo de unas horas, del dolor de cabeza súbito y brusco, que es como si te hubiesen dado un palo en la cabeza por detrás, que eso puede sugerir que de repente se haya roto una arteria dentro de nuestro cerebro, se haya ocluido. Desgraciadamente el dolor de cabeza en los ictus solamente ocurre en un 10-20% de los casos, a diferencia del infarto de miocardio, y al faltar ese síntoma de alarma tan importante como es el dolor, cuando a alguien le duele el pecho, alguien pide ayuda, socorro, porque es insoportable. Además se angustia. Entonces alguien siempre le ayuda, y durante la noche despierta el dolor, mientras que los ictus, al no haber ese dolor, pues muchas veces la gente interpreta que es una cosa increíble, que de repente dejar de mover una mano o no poder hablar, lo interpretan como un síntoma banal, y se siguen dando aceite de romero, se meten en la cama, o no sé qué están esperando, y llegan tarde al hospital. Eso, a Dios gracias, con todas estas campañas, como venía la radio, los medios de comunicación, está cambiando, y cada vez la gente llega al hospital en la primera hora. Y cuanto antes. Y eso nos permite Y intervenir. Ustedes en la unidad no solo tratan el momento en el que se extrae ese ictus, me imagino que luego el paciente tiene por delante una larga lista de cosas por hacer, ¿no? El inicio es muy importante porque es cuando conseguimos la máxima eficacia en el tratamiento, pero la carrera no me ha hecho más que empezar. A veces sacamos el trombo y el paciente lo curamos, cosa que, hablando de neurología y de la cabeza, antes de curar algo en el cerebro era un milagro, ahora ya conseguimos hacerlo, pero a veces el paciente tiene una recuperación parcial, y entonces hay que
buscar primero por qué ha ocurrido el ictus, para poner medidas para que esto no le vuelva a repetir, porque yo siempre digo que de un ictus hay un 50% de la población que sale adelante bien, pero de un segundo ictus es muchas veces muy complicado. Y entonces hay falta encontrar cuál es la causa y a partir de ahí, aquel paciente que queda con secuelas, iniciar un proceso de rehabilitación que debería de ser bastante intensivo y eficaz hasta que acaba el primer año al menos, ¿no? ¿Cuáles son los déficits, digamos, en toda esta carrera del ictus en España? ¿No? Pues hay dos. Uno, por una parte, es la rehabilitación, que muchas veces es corta y no llega a todos los pacientes con la suficiente intensidad. Y luego además la manía de ya estoy bien, ¿no? Eso es. Sí. Es que además cuando se ha pasado mal, bueno, no, ya estoy bien, ya me arreglo, pero no terminas la rehabilitación. Eso es. Y la segunda es que hay una serie de... en las personas mayores la causa más frecuente de ictus es la arritmia cardíaca, se llama fibrilación auricular, y hay una serie de medicamentos nuevos que tenemos disponibles en el mercado en el que, pues, depende de dónde vivamos en España y depende de la legislación, no todo el mundo puede acceder de primera mano y estamos teniendo que pasar por un medicamento que es el Sintron, que me imagino que habrán oído que es un anticoagulante con muchas complicaciones y bueno, pues el Ministerio y algunas comunidades autónomas han decidido que esto sea un fármaco de segunda línea y hasta que no has tenido un ictus no puedes acceder a él en el reembolso, no la prescripción. Y eso es, tenemos una lucha con las asociaciones de pacientes porque esos fármacos tienen que ser de primera elección porque son los que previenen más ictus y más con eso más seguridad. Eso es puramente por dinero. Sí, porque salieron al mercado justamente en medio de la crisis económica en el año 2009-2010 y decidieron que a estos fármacos les poníamos la etiqueta negra a los políticos y no se la han quitado cuando sabemos que hay otros fármacos que se están reembolsando con muchísima menos eficacia y muchísima menos seguridad y ahí están. Espero que algún día cambie, ¿no? Y aquí en la Comunidad de Madrid está siendo realmente un Bueno, pues un la problema. Comunidad de Madrid ha sido casi una isla en muchas cosas y en otras, pues bueno, Sí. Los problemas son en general. Hombre, hay una nueva ministra, Sí. Montserrat, que tiene una madre que además es política, cual significa que es inmune a casi todo, pero podría hacer algo. No, aunque es verdad que nos está oyen. todo transferido en las comunidades pero, autónomas. Bueno, nos oyen. Pero es fundamental que por lo menos el discurso que lo tiene que tener la ministra de Sanidad, pues que se enteren. Sí. Además, son cosas, a veces es el purito administrativo de como hemos quitado, hombre, no vamos a hacerle el feo a Pepito que lo quitó, ¿cómo que no? ¿Y a los enfermos? Los enfermos son lo primero. Pero claro que y esa el es Ministerio puede hacer porque dicta las normas de cómo tienen las comunidades autónomas que cumplir las cosas y las comunidades autónomas, algunas de ellas no cumplen ni lo que dice el Ministerio. O sea, son muchísimo más restrictivas que el Ministerio, ¿no? Entonces los pacientes... Pero esto, por lo menos en sitios donde hay dinero, bueno, hay que decir que más de la mitad de España tiene una población muy, muy, muy envejecida. Y en algunos casos, caso de Galicia, bueno, con un gasto brutal de atención, porque decía por el minifundio, como es una población tan dispersa, atender a los ancianos allí en el interior de Lugo, de Orense, de La Coruña y tal, bueno, es que es carísimo, es decir, ya que se hace el esfuerzo, hazlo del todo, ¿no? Y mejor es prevenir el ictus porque al final el paciente que hablábamos antes, el paciente dependiente, cuesta muchísimo más a la sociedad pues también que el paciente en el que damos la pastilla para que no tenga un ictus, porque un paciente dependiente por un ictus, la media anual son unos 30-35.000 euros al año, que es lo que pasa, que muchos de esos gastos los están soportando las familias, claro, que son los que cuidan. Cuando de aquí a 10 años las mujeres nos dejen de cuidar porque ya tienen una vida tan, pues al final no habrá estos cuidadores que no cuestan nada, entre comillas, y le costará al Estado, ¿no? O sea que el Sintron es la batalla. Es una batalla, es un fármaco que ha sido muy, muy eficaz, pero ha habido otros fármacos por detrás que pues la penetrancia en el mercado en Alemania es 70% estos nuevos fármacos, 30% Sintron. En España es 25% de los nuevos fármacos, 75% Sintron. O sea, pero eso es un poco absurdo, ¿no? Es absurdo totalmente porque a medio plazo estos fármacos son más coste efectivos que en el corto plazo no, porque la caja es más cara. Bueno, pero al final a los sociales le sale más barato. Desde luego, y al paciente ni le digo. Bueno, pues muchas gracias el doctor Jaime Masjuan, que bueno, y enhorabuena, felicidades por esos 10 años. Hacen un maratón de donación de sangre, Federico, en el Ramón y Cajal los días 28 y 29 y 30. 29 y 30, que yo creo que están compitiendo entre todos los hospitales, porque la Jiménez Díaz también lo ha hecho recientemente. Sí. Están haciendo esa competición. Sangre, bueno, es una cosa. Mi pobre madre, que murió de ictus precisamente porque no lo supieron ver también, un día se pegó un susto horroroso porque llegaron a Antena 3
y quisieron sacar sangre. Y por una razón o por otra, el único que estaba en condiciones de sacar sangre era yo. Eras tú. Y entonces había un médico guineano, pero guineano que era negro. Y entonces iba blanco. Y entonces en una ambulancia para sacar sangre, ahí en la puerta, ahí estaba yo, entonces conectan en directo y pone mi madre la televisión y te ve en la ambulancia. A su hijo en la ambulancia y dice, ay, hijico, y con ese médico tan negro, con esa sonrisa blanca, decía, no duele, ay, mi hijo, decía, ay, mi hijo. Bueno, tremendo. Pese a lo cual hay que donar sangre. Sí, además, España es uno de los países siempre donadores, sí, y que es fundamental, además, tener sangre. Es que este tipo de actividades lo que intenta es eso, pues concienciar a la gente más que el récord, es que esa gente que ha donado una vez tenga la capacidad de ser donantes, pues cada 3 meses vayan a donarlo, porque la sangre es fundamental para muchas enfermedades. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, mucha suerte. Nosotros hacemos una pausa y vamos a hablar de... Sí, pero antes nos pasamos por Movistar Plus, ya sabes, Federico, que tienen un catálogo de series amplísimos. Nos están recomendando ahora, por ejemplo, la de The Affair, que tenía un par de temporadas. Tercera temporada, ayer estrenaron Five, que está basada en una novela de Harlan Coben. Y además está Billions. Está todo. Está Billions y además están las 3 temporadas de Peaky Blinders. Sí, por estar estamos nosotros en el 125. Nosotros estamos en el 125 todos los días, a todas horas. Qué regalazo para Navidades, Movistar Plus. Movistar, que es un precio además al alcance, de cualquier subsecretario. Bueno, vamos rápidamente con Laura Herrero. Vamos a hablar de boxeo. Meter unos crocheses, ¿no? Sí, además para que vean que tenemos amigos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.